Es un placer recibir en Radio Sefarad a Manoli Nieto, superiora general del Instituto Santísima Trinidad. Bienvenida a Radio Sefarad, Manoli. Muchas gracias, es un placer pues estar aquí, aunque no sea físicamente, pero virtualmente y con mucho cariño con vosotros. Bueno, a nosotros también nos hace mucha ilusión que nos hable de la venerable Ángela María, esa religiosa trinitaria que en uno de los tiempos más oscuros de la humanidad, bueno, pues supo ayudar a sus semejantes y que el Papa Francisco, bueno, declaró venerable en 2018. Manoli, ¿cómo comienza la historia de esta monja alemana? Bueno, pues la historia de esta monja alemana comienza pues en una familia sencilla, humilde, donde a los 15 años se tuvo que poner a trabajar y para poder ayudar a sus hermanos, eran 7 hermanos, porque su madre se murió. Entonces ella pues se puso a trabajar. Primero lo que le salía de limpiar casas, pero luego después entró en una casa de modas a coser. Y después pues, incluso la pusieron jefe de ventas. Entonces era una chica muy bonita, era muy bonita, rubia, con una sonrisa preciosa y además era muy de su tiempo, era una mujer de su tiempo, muy resuelta y muy pronto diríamos, independizó de la familia. Ella vivía pues su vida, pero bueno, ella era religiosa en el sentido, diríamos, profundo, tenía fe, cultivaba su fe, asistía a, diríamos, lugares donde la fe se celebraba y entonces, pues una de las veces que asistió, pues conoció a una chica que también estaba buscando pues otro sentido a su vida y ella pues diríamos se animó y entonces les presentaron a las hermanas trinitarias que tenían una casa en Mercht. Y Sí, entonces ella sí. entró religiosa. Dime. Sí, que es importante decir que la orden se creó en España, en Valencia, ¿no? Sí, la congregación nació en Valencia en el año 1885 por expreso deseo de unas mujeres muy sencillas que tenían como objetivo recoger a los niños que estaban en las calles para cuidarlos mientras que sus padres trabajaban. En esos momentos Valencia era un lugar muy fuerte diríamos, en industria, sobre todo en la industria de la seda. Y muchas personas acudían a la capital donde estaban las fábricas. Y 2 de nuestras fundadoras eran también trabajadoras de las fábricas. Bueno, Vinieron como sus hijos. Entonces, lo primero que hicieron ellas es pues recoger niños. Se dice en la historia que ellas el día 6 de enero fueron a vivir juntas para el día 7 abrir su primera escuela. muy bien. Bueno, volvamos a Alemania, a cuando la hermana Sor Ángela decide, bueno, pues comprometerse con las trinitarias, ¿no? Si no me equivoco. Vale, entonces ella pide entrar en una comunidad muy sencilla, una comunidad que vive, diríamos, pues la pobreza, se dedican, ¿vale? Bueno, pues en aquel momento, pues la oración, se dedican también a dar clase a los niños, por eso te he dicho lo de los niños. Y también a las jóvenes les enseñaban a bordar. Con aquellos tiempos, claro, la mujer pues normalmente no recibía estudios, diríamos, para un trabajo de tipo, diríamos, externo, sino que las preparaban para ser amas de casa. Entonces ella pues estuvo en la escuela, en el parvulario y estuvo también bordando, ¿vale? Muy bien. Y era una comunidad pequeña, ¿vale? Que vivía en el Tirol, tenían la casa en el Tirol.
Llegan los nazis y ¿qué sucede? Bueno, pues los nazis anexionaron Austria, ellas ya vivían en Austria, o sea, muy pronto. Y entonces mucha gente estaba de acuerdo, ¿vale? Con la anexión nazi, ¿vale? Allí en Austria. Yo creo que la película de, ¿cómo se llama la película esta? La lista de Hitler, No, 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 no. Es una película que es de el la, ci- Capitán Trump. Sí. la cinta blanca, no sé. Sonrisas y la sonrisas y la... Ah, la historia de los Von Trapp. Entonces ahí se ve cómo mucha gente del pueblo austriaco Ujú. está a favor de la invasión nazi o del dominio nazi. Ahí se ve perfectamente en esa Sí. película. ¿Vale? Porque cuando ellos cantan en la película el canto, diríamos, suyo de nacionalismo austriaco, pues muchos austriacos cantan la canción, Ujú. pero hay otros que no, es decir, los que no quieren entrar en esa línea. Bueno, pues ella, es decir, era una persona, primero, los nazis nos quisieron quitar la casa, ¿vale? La casa donde vivían las hermanas. Y ella ya se distinguió, ¿vale? Defendiendo los derechos que teníamos sobre la casa. También por Y el hecho de ser una congregación española, una ¿no? congregación española Ujú. y, bueno, en esos momentos ya se sabe, ¿no? Que Franco era amigo de Hitler. Incluso, pues los alemanes ayudaron luego después a la Guerra Civil Española. Sí. Ella acude al cónsul español, el señor Román de la Presilla. Muy Tienen bien. éxito para lograr que se mantenga el convento, pero de alguna manera eso ya la pone en el foco de la Gestapo, ¿no? Justo, eso ya, diríamos, de alguna manera es una mancha que ya no se puede quitar. Ujú. Y entonces después, pues diríamos, en un ambiente vecinal o de pueblo donde vivían, pues ella hizo algún comentario, ¿no? Como dicen, o sea, que Hitler era el azote de Europa. Y Ujú. entonces, pues las que estaban allí, acordaron de no decir nada, ¿vale? Que de aquí no salía. Pero se ve que alguien lo comentó y hubo gente que se lo dijo a la Gestapo. Ok. Entonces se presentaron al convento sin más y se la llevaron a rastras, le quitaron el velo, bueno, y entonces se la llevaron me parece que fue a la cárcel de Innsbruck, Sí. donde ella estuvo unos días, ¿vale? Y una señora que estaba con ella tenemos un testimonio muy bonito, una carta muy bonito del tiempo que estuvo la hermana Ángela Ujú. con esta señora, ¿no? Y Y perdonó sí, a la señora y y sí. perdonó a la persona Ujú. que le había denunciado. Ya Ok. supo quién era la Sí. persona que le había denunciado y la perdonó. Ujú. De Innsbruck la envían al campo de Ravensbrück y allí Sí, comienza, digamos, a practicar esa acción humanitaria por la que luego será conocida como el ángel de Auschwitz o uno de los ángeles de Auschwitz, ¿no? entonces nuestra hermana, yo cada vez que leo algo de ella, ¿no? A mí me parece que sin estridencias, como algo natural, yo creo que lo de ella es la naturalidad, ¿vale? El humanismo, el querer al ser humano, no hacer nada extraordinario, sino lo ordinario que allí se convertía por la situación en extraordinario. Entonces, ayudar a todas las personas que pudo. Y entre los mismos que estaban en el campo, decían, eh, cuando manifestaban una necesidad, busca a Ángela, que ella si puede te ayudará. Ujú. Entonces, ella, después de estar allí, fue también llevada primero a Auschwitz y después a Birkenau. O sea, ella Ok. tenía, es decir, trabajaba en Auschwitz en la enfermería y en la cocina de las SS, pero luego después, cuando tenían que irse a su sitio, o sea, cuando todos iban a trabajar, ella iba a trabajar allí, pero cuando todos iban a su lugar donde tenían que estar, ella estaba en Birkenau. Ok.
Que ya saben que formaba parte de Auschwitz, que era quizá el peor lugar, el más infernal dentro del infierno que ya era Auschwitz. Claro, Eh, porque Auschwitz, mm, cuando tú vas, te das cuenta de que los barracones de alguna manera son decentes, porque claro, antes era, diría, el lugar donde estaban los, diríamos, el ejército de Austria, ¿no? Y luego después lo ampliaron, pero es que Birkenau es, no sé si ha sido, pero es inmenso, todo de madera, medio destartalado, y entonces, claro, diríamos como 3 pisos para que durmieran allí como amontonados. mm. Entonces, Birkenau para mí te encoge más el ánimo que Auschwitz, porque está limpio, tiene árboles. Bueno, ahora, ahora, hermana, pero en aquel momento los dos lugares Yo eran fui la primera, terribles y por eso quizá brilló más la bondad de Sor Ángela, ¿no? yo fui la primera vez en el 91, ¿no? La Ujú. primera vez. Y la segunda vez estuve con María José, que fue en el 19, en el 19. Y sí que había habido cambios. Ujú. Sí. Claro. Ella dejó testimonio de aparte de de esos testimonios que nos dicen bueno, que han aportado diferentes personas que tuvieron la suerte de convivir con ella y ser ayudados por ella. ¿Ella dejó algún tipo de escritos o algo que quieran mencionar en la entrevista? Pues sí, ella dejó muchas cartas. Ujú. Yo creo que pasan de las 80 cartas. Ok, Pero son cartas, ¿qué te voy a decir? Es que están, es decir, las cartas que se podían mandar desde un campo de concentración, claro. porque todas las cartas eran leídas y diríamos lo que no les apetecía, pues lo tachaban y tal. Algunas cartas salieron por personas que las llevaron íntegras, incluso de los capos de allí del campo de concentración que llegaron a las hermanas. Las cartas son no reflejan, igual que por ejemplo el capítulo que le dedica a Margita Svárlova, que ha sido para nosotros la fuente de todo lo que hemos sabido sobre nuestra hermana. Margita Svárlova es una médico, ¿vale? Que fue al campo de concentración de Auschwitz y dijeron, ¿quién es médico? Y ella levantó la mano y la pusieron a trabajar con la hermana Ángela. Ujú. Entonces, la hermana Ángela, Margarita era muy joven y ella la recibió casi, casi como una madre y la cuidó como una madre. Entonces, ella era Sí. judía, Ujú. Margarita Zablova judía, que yo la conozco porque ella vivía en Bratislava y en el año 91 yo estuve en Bratislava a verla, ya estaba Ujú. muy mayor. Sí. Entonces escribió un libro, después que salió del campo de concentración, cuando fueron liberados, pues sobre los horrores del campo de concentración. Ujú. Y dedica un capítulo a nuestra hermana. Entonces este libro está en la Biblioteca de Praga y una hermana nuestra se hizo con él, claro, está en alemán. El libro se llama Ojos apagados y entonces en ese libro ella dedica un capítulo a nuestra hermana Ángela. Ujú. Entonces ahí sí que se ve, ¿vale? Lo que significa su acción en medio de la barbarie y en medio de lo más denigrante que puede hacérsele a un ser humano. Es decir, ahí sí que se ve el contraste. Ella no cuenta el contraste, porque ella lo que hace es minimizar su sufrimiento para no hacer sufrir a los demás. O sea, ella está bien, ella está en la cocina y tiene para comer, ella incluso dice que ha engordado. O sea, ella nunca cuenta nada eh, para no preocupar a los demás. O sea, para mí eso es lo que más me llama la atención de las cartas, porque me he leído una y una y una y otra, porque hemos hecho un libro sobre las cartas de Sor Ángela. Ujú. Entonces, en sus cartas lo que ella habla, ¿vale? De cosas interesándose por las hermanas, por su familia, pero nunca cuenta nada
de lo que ocurre en el campo de concentración, a no ser que diga que ella sigue todos los días tomando 2 horas el aire, que se refiere a las 2 horas de oración que hace todos los días. Hablaba, claro, hablaba en clave En también. clave, estas Ujú. cosas son clave, ¿vale? Entonces, quien cuenta lo que hizo Sor Ángela en medio del horror es Marguita Herbaz en ese capítulo de El libro de ojos apagados. Y también lo que cuentan otras personas, otras testigos, porque se han buscado y hay muchas cartas de personas que fueron compañeras de ellas del campo de concentración. Ujú. ¿Cómo llega esta historia al Papa Francisco? ¿Cómo comienza este proceso para, bueno, que la declare venerable? Y no sé si aspiran a que sea nombrada algo más en la escala del catolicismo. No sé si quieren que sea beata o no sé si están trabajando en eso. Vamos a ver. ¿Cómo llega? Pues resulta que a las hermanas incluso les mandaron a su familia y a las hermanas un cuenco con ceniza de Sor Ángela. Ujú. Y entonces Marguita Svárlova les dijo a las hermanas cuando fueron que eso era una mentira. Ellas, la familia la recibió, pero las hermanas de Menlich no la recibieron. Entonces lo que sí tenemos allí es diríamos, una lápida con su nombre y tal. Entonces, de esa hermana no se había hablado nada, de que teníamos una hermana que había muerto en los campos de concentración, estaban totalmente silenciosas. Es decir, las hermanas que vivían allí no decían nada. Entonces, una madre general, que fue Sor María Nieves, estuvo a hacer una visita en el año 86, en el centenario de la fundación de la congregación. Y entonces vio allí y dice, siempre iba con un trinitario que sabía alemán para poderse entender con las hermanas. Luego después, pues ya algunas estudiamos un poquito de alemán y ellas un poco de español venían para podernos comunicar. Pero se Ujú. llamaba este señor, Gocho, no Ángel. El autor del libro. Vale, el autor del primer libro que tenemos, Ujú. El Ángel de Auschwitz. Y entonces le dijo, mira, Nieves, aquí hay una hermana que murió en los campos de concentración. Entonces ella se tomó mucho interés por ello. Y a una de las hermanas, Sor Hermine, que era una hermana muy obediente, bueno, todas de allí son muy obedientes, muy especiales, ¿no? Entonces le dijo que buscara información sobre la hermana. Y bueno, y buscó muchísima información. Y entonces nos pusimos vale, pues sí, a abrir un proceso. Sí, el obispo de Viena dice María José que lo pidió, que hiciéramos Ujú. el proceso. Vale, entonces resulta que empezamos el proceso. Lo llevaba entonces un padre trinitario que en este momento pues ha fallecido Ujú. y que era el, el padre Antonio Saz de Albéniz. Comenzó todo el proceso, que él era el postulador de la orden, ¿vale? Para los santos. Nosotros pensamos que el camino que se recorrió no era el adecuado, porque estuvimos mucho tiempo, no era el adecuado porque, claro, quiso hacer un proceso normal, cuando el proceso que se tenía que haber hecho era por mártir. Es decir, hay martirio de sangre y martirio blanco. Yo creo que Sor Ángela es una mártir del campo de concentración. Ciertamente que no murió porque la quemaron, no lo sabemos, claro, lo quemarían después, ¿vale? Murió de un... Por un ataque aéreo de los aliados sobre Auschwitz, ¿no? Y le Ujú. dijeron a Marguita Svárlova que le cayó, o sea, en el pulmón entró metralla y tal. Y le dieron un trébol que llevaba ella siempre colgado y una cruz a la doctora Marguita, que ya lo tenía.
cuando Ujú. fueron las hermanas. Murió de, pues eso, de un bombardeo. Ujú. Pero yo creo que aunque no la hayan matado, como te diría yo, pues Sí, como en los hornos o por inanición o por todas las causas de muerte o por enfermedades terribles que había en Auschwitz, por supuesto, eso, murió yo, bajo la bota nazi y ayudando a todas las a todo el personas que que podía. pudo, ¿no? E incluso a ella le propusieron que si ella dejaba de ser religiosa, que Ujú, le daban la libertad y que le darían un trabajo. Y ella dijo que ella se iría del campo cuando todos salieran del campo. O ujú, sea, que ella tuvo oportunidad para poder salir de allí y no quiso. O sea, unió su vida y la suerte de su vida a la suerte de las personas que estaban allí. Yo ujú, creo que eso es martirio, a mi entender. Y lo único que pasaba que ella tenía unas condiciones diferentes, pero ella aprovechó sus condiciones para salvar muchas vidas y para mejorar a muchas personas en aquello en lo que se podía mejorar, ¿vale? ujú. Porque aquello era inhumano para humanizar el lugar donde ella vivía, Ujú. para, para Sí. que las personas se sintieran personas, porque les hacían sentirse, pues eso, nada. Ujú. Hablan varias veces, ¿no? De cuando entran a la primera cárcel, después cuando van a un campo de concentración, al otro en el libro, de lo que significa, pues nada, que las desnudaban, ¿vale? El des, para hacerlas sentir que no va para nada, ¿vale? Sí. El despojo humano. Entonces comparan, ¿no? En el libro, pues en el Vía Crucis, ¿no? Jesús fue despojado por sus vestiduras, perdón, de sus vestiduras. Entonces yo creo que ese despojo, ¿no? Es una humillación tan grande que les quitan toda la dignidad. Y lo que querían, ¿vale? Los nazis sobre todo, es hacerlos sentir pues que no eran nada, menos que nada. Ujú. Y ella, con el trato que tenía con ellos, los hacía sentir dignos, incluso dignos del amor de Dios, porque a mucha gente que, claro, le falla la fe cuando se ve en esas, ¿dónde está Dios en esa circunstancia? ¿Qué hace Dios viendo esto y no repara este mal, no? Ella no cejaba en, diríamos, hacer sentir a la gente pues que Dios la amaba y Ujú. que Dios estaba con ellos y que ella estaba con ellos y que luchaba por mejorar sus condiciones, exponiendo su propia vida. Muy, muy bien. Yo no sé si eso no Mm. es un martirio, yo creo que sí que lo es. Y el hecho de contemplar eso tiene que ser horroroso, porque si la primera vez que yo fui vi todo aquello, lo vi, claro, ya limpio, y yo sé, ver diríamos, en una especie de eh, cajas, ¿vale? Con vidrieras, pelo, gafas, zapatos, maletas, botes de lo Sí, que no les... se puede, no se puede, no se Eso, puede eso es no nos terrible. podemos acercar a lo que sufrieron las personas que No. estaban en Entonces, en Auschwitz, este... pero como nos ha comentado Manoli, al menos pues algunos de ellos tuvieron el consuelo de encontrarse con con esta trinitaria. Les agradecemos muchísimo que nos hayan dado a conocer la historia de la venerable Ángela María. No sé si quieren añadir algo más antes de despedirnos. Tú has preguntado si nosotros queremos seguir, diríamos, el proceso para la canonización. Por supuesto que nos gustaría que Sor Ángela estuviera en los altares, pero es decir, para nosotros lo que nosotros queremos hacer de Sor Ángela es un modelo de vida sencillo en este mundo que hay mucho dolor, muchas personas heridas, muchas personas con muchas necesidades, muchas personas que tienen que emigrar de su país, que bueno, pues nosotros lo estamos viendo porque a nuestros colegios acuden niños de Ucrania, niños diríamos que vienen huyendo de todo, de la guerra, del maltrato. Entonces yo creo que para nosotros las trinitarias y para mucha gente puede ser un ejemplo a seguir, porque ella lo que hizo fue sencillo.
en una situación muy difícil, realmente. Entonces, tenerla como modelo para nuestra vida de todos los días. Sí, claro, hay gente que le reza para que le haga un milagro, porque claro, la cuestión ya tiene que seguir por que haga un milagro y entonces sería, ahora es venerable, después sería beata, después sería, ¿vale? Ujú. Entonces, pues lo de los milagros yo creo que sí que hace milagros. No lo firman los médicos. Y otra cuestión, hay en un pueblecito que se llama Ankadinunri, en Madagascar, un dispensario para la gente pobre que se llama Venerable Ángela. Y Ujú. ahí seguimos acogiendo a la gente que viene del campo, nuestras hermanas que saben algo de enfermería o han estudiado enfermería para curar a las personas que vienen pidiendo ayuda. Entonces ella tiene allí su lugar para ayudar a quien vaya. Bueno, En pues nombre de continúan así con esa labor humanitaria, con esa piedad por los demás que realizó la hermana Sor Ángela. Muchísimas gracias por habernos dado a conocer a esta persona que fue buena con los demás en los momentos más terribles y bueno, y aquí está Radio Sefarad para cuando quieran contarnos más acerca de la venerable Sor Ángela. Muchísimas gracias. Raquel, Sí, aunque sea fuera de la... no, tenemos que despedir la grabación a menos que quieran decir algo, hermanas. Mira, os quiero dar las gracias, bueno, en nombre del Instituto, por Oh, el reconocimiento que el Centro Sefarad ha hecho de Sor Ángela. bueno, nada. Verdaderamente no nos admite los milagros, porque los médicos no los firman, pero reconocimientos de estos sí que pueden ser muy válidos para presentarlos en Roma y que se abra un nuevo proceso de la beatificación. Entonces, muchísimas gracias. Nada. A ustedes. Hasta pronto. Gracias. Bueno, un abrazo muy fuerte.